Te han estado mintiendo en la cara. Y lo peor no es que lo hagan, es el dineral que te cuesta a ti su fábrica de mentiras. Mientras tú haces malabares para llegar a fin de mes, hay asesores de la ultraderecha cobrando en secreto más de 26.000 euros al mes. Sí, has oído bien. Y hoy te voy a mostrar las pruebas. Pero eso es solo la punta del iceberg. Hoy vas a ver cómo utilizaron una tragedia ferroviaria con víctimas mortales para inventarse bulos en internet en cuestión de minutos. Y lo más indignante de todo, vas a descubrir cómo presuntamente hicieron negocio con la solidaridad de la Dana de Valencia, quedándose con el dinero que era para las víctimas. Si quieres saber quiénes son los que se llenan los bolsillos mientras incendian el país con odio y desinformación, quédate hasta el último segundo de este video, porque cuando veas el dato final, vas a entenderlo todo. Hay una pregunta que sobrevuela el debate político y que por mucho que se intente esquivar, termina cayendo por su propio peso. ¿Cuánto se cobra exactamente en los despachos donde se dan lecciones de moralidad? Es una cuestión de pura coherencia. No se puede subir a una tribuna pública a señalar con el dedo, a tachar de corrupto a todo el que se cruza en el camino, al más puro estilo de un Torquemada moderno, mientras se mantiene bajo llave el propio sueldo. Los datos que publican los medios de comunicación son, cuando menos, llamativos. Se habla de cifras que rozan los 26.700 euros al mes para el principal asesor de la formación. Una cantidad mensual que, desde luego, dista mucho de la realidad de esa España que madruga y saca adelante el país con su esfuerzo diario. Y aquí es donde surge el verdadero dilema. Si un asesor de confianza percibe semejante cantidad de dinero público por sus servicios, ¿cuánto recibe entonces la persona que es asesorada? La transparencia no puede ser unidireccional. Exigir cuentas a los demás requiere, como mínimo, haber mostrado primero las propias. Sin embargo, tras años al frente de la organización, esa incógnita sigue sin despejarse ante los ciudadanos. Pero lo más grave no es el secretismo financiero, sino el uso del tiempo y de las prioridades en el discurso público. En una comparecencia de 20 minutos, dedicar apenas 60 segundos a una tragedia ferroviaria nacional dice mucho de la escala de valores que se maneja. Es una muestra evidente de la falta de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y retrata a la perfección el nivel de preocupación real por el estado de las infraestructuras y de la red de transporte en nuestro país. El resto del tiempo no se utiliza para construir ni para proponer soluciones, sino para desplegar la estrategia de siempre: sembrar la división, lanzar bulos y propagar desinformación. Una estrategia que, por cierto, ya no es exclusiva de un solo sector. Al líder de la formación le ha salido un competidor directo en las filas del Partido Popular, el señor Feijóo, que parece estar moviéndose con comodidad en ese mismo terreno, adoptando los mismos marcos discursivos y las mismas falsedades. Analicemos las mentiras una por una. Desde el inicio de la intervención, se puso sobre la mesa la conocida teoría del reemplazo, afirmando que los procesos de regularización de personas migrantes se realizan con el único objetivo de captar votos. Es una afirmación falaz y sin ningún fundamento jurídico, ya que cualquier persona que conozca la legislación sabe perfectamente que tener permiso de residencia no otorga el derecho al sufragio en las elecciones generales. Pero la verdad es lo de menos cuando el objetivo es asustar. Lo curioso es que el propio líder de Vox formaba parte del Partido Popular en la época en la que se llevaron a cabo regularizaciones masivas en España, y en aquel entonces guardó un silencio absoluto. Ese mismo silencio es el que aplica ahora cuando desde el exterior se dictan las consignas, como cuando se exige la imposición de aranceles que perjudican directamente a la economía europea. Es un comportamiento sistemático de manipulación de datos que lamentablemente el Partido Popular también ha decidido imitar y difundir. Otra de las grandes falsedades que se repiten constantemente es el supuesto aumento descontrolado de las llegadas irregulares a nuestro territorio. Los datos oficiales desmienten por completo esta narrativa. Para tranquilidad de los ciudadanos, en el año 2025 las cifras de llegadas descendieron casi un 43% en comparación con el año 2024. Este descenso no es casualidad. Es el resultado directo de una política pública integral, transversal y horizontal ejecutada por el gobierno central. A pesar de las evidencias, se sigue alimentando una contradicción imposible: sostener al mismo tiempo que los migrantes llegan para vivir de ayudas sociales y que, a la vez, vienen a quitarle el trabajo a los ciudadanos nacionales. Ambas afirmaciones se anulan entre sí, pero se utilizan sin pudor para generar rechazo social. La realidad del país es radicalmente distinta. España atraviesa uno de sus mejores momentos económicos y laborales en la historia democrática reciente, con tasas de desempleo que han alcanzado mínimos que no se veían en las últimas 2 décadas. Los datos socioeconómicos son incontestables y desmontan por completo el discurso del miedo. Para entender la magnitud de la situación, los trabajadores extranjeros representan el 40% del empleo neto creado en España desde la puesta en marcha de la última reforma laboral.
Esto significa, por simple matemática, que el 60% restante de los puestos de trabajo generados han sido ocupados por ciudadanos de origen nacional. Las personas migrantes no vienen a depender de subsidios, vienen a trabajar, a esforzarse y a aportar al sistema productivo, replicando exactamente el mismo camino que recorrieron nuestros propios padres y abuelos en la posguerra y durante la dictadura franquista, cuando se vieron obligados a emigrar ante la absoluta falta de oportunidades en su tierra. Sin embargo, el objetivo de la ultraderecha no es analizar la economía, sino inocular el odio en el tejido social a través de la manipulación de casos concretos. Se llegó a mencionar en sede parlamentaria la situación de un pequeño municipio de Teruel, de apenas 300 habitantes, afirmando que había sido desestabilizado por la acogida de 30 personas migrantes. Una vez más, al contrastar la información, la mentira queda al descubierto. Tanto el Partido Popular como Vox operan bajo la premisa de que un bulo repetido 1000 veces se convierte en verdad, obligando al resto de actores políticos a un esfuerzo constante de verificación y desmentido. Analicemos la realidad de ese caso. La localidad a la que hacían referencia es Mora de Rubielos. Primer dato falso, no tiene 300 habitantes, sino que cuenta con una población cercana a los 1700 vecinos. Segundo dato falso, tras la llegada de ese grupo de 30 personas, los registros oficiales confirman que no se produjo absolutamente ningún problema de convivencia ciudadana. Los únicos incidentes documentados en el municipio no provinieron de los recién llegados, sino de las graves amenazas que sufrieron tanto el alcalde de la localidad como los empleados del hotel que los alojaba. Amenazas que se desataron justo después de que Vox lanzara una campaña afirmando de forma pública que el gobierno de España sería el único responsable de, abro comillas, los machetazos y de cada robo que se cometiera, cierro comillas. En este país no sobra nadie. Lo único que verdaderamente sobra es esa exportación sistemática de odio, una estrategia de hostilidad que tanto Vox como sus aliados propagan de manera organizada a través de las redes sociales contra todo aquel que decida pensar de forma diferente. Resulta paradójico que se suba a la tribuna del Congreso a dar lecciones sobre la libertad de expresión, cuando esa misma formación prohíbe de forma habitual la entrada de los medios de comunicación no afines a sus ruedas de prensa, vetando sus preguntas y persiguiendo judicial y públicamente a los periodistas que se niegan a seguirles la corriente. Con defensores de la patria que actúan de esta manera, el país no necesita enemigos externos. Los alineamientos internacionales del líder de Vox también retratan su proyecto. Apoya sistemáticamente al mandatario húngaro Viktor Orbán, quien vota de forma constante en Bruselas en contra de los intereses comunes de Europa y se pliega a la estrategia de Vladimir Putin respecto a la invasión de Ucrania. Del mismo modo, muestra una sumisión absoluta hacia Donald Trump, un expresidente estadounidense que ha llegado a amenazar con desentenderse de la seguridad del territorio europeo, que desprecia la soberanía de la Unión y que impuso aranceles comerciales por valor de 18.200 millones de euros contra nuestro sector agrícola y nuestra industria, ante lo cual el patriotismo de Vox guardó un mutismo absoluto. Esa misma complicidad se extiende hacia figuras como Elon Musk, un magnate tecnológico que desafía abiertamente el marco legal de los estados soberanos y cuyas plataformas están erosionando la salud mental de la ciudadanía, afectando con especial gravedad a los sectores más vulnerables de la población, como son los jóvenes menores de 16 años. Aunque desde las bancadas de la derecha se tomen a broma esta situación, nos encontramos ante una problemática que exige un debate honesto y urgente. No es una disputa partidista entre la izquierda y la derecha, es una preocupación social transversal que comparten miles de padres y madres de familia, incluidos muchos votantes del Partido Popular y de la propia ultraderecha, alarmados por los contenidos sin control a los que acceden sus hijos diariamente en el entorno digital. El espacio digital se ha convertido, a día de hoy, en una suerte de estado fallido donde no parece regir ninguna ley. Ciertos magnates tecnológicos están haciendo caja y construyendo imperios millonarios a costa directa de la salud mental de la población, y muy especialmente de la gente joven. Regular este entorno no tiene nada que ver con la censura ni con limitar la libertad de expresión, como intenta hacer creer la ultraderecha. Poner límites significa proteger a los más vulnerables, significa evitar que se manipule con total impunidad la imagen de menores de edad exponiéndolos en Internet. Significa exigir responsabilidades a quienes difunden contenidos que se ha demostrado que son completamente falsos, racistas o cargados de hostilidad. No es defender la libertad permitir que los tecnooligarcas manipulen los algoritmos para priorizar la violencia, la pornografía y el odio sobre la verdad, buscando únicamente el beneficio económico. Es alarmante ver cómo se instrumentalizan
utilizaban estos canales para desinformar a las familias españolas. Precisamente por esto, la propuesta de debatir la restricción de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha recibido una respuesta muy favorable por parte de la comunidad científica y el sector sanitario. Los profesionales de la salud son perfectamente conscientes de lo que nos estamos jugando. No se trata de los intereses financieros de los dueños de las plataformas, sino del bienestar psicológico de las próximas generaciones. Mientras tanto, la estrategia del líder de Vox consiste en alimentarse políticamente de esa desinformación. Se presenta ante la opinión pública como el gran juez contra la corrupción, pero evita dar explicaciones sobre sus propias contradicciones. Critica constantemente las medidas excepcionales que se tomaron durante la crisis sanitaria del COVID-19, como los confinamientos que salvaron cientos de miles de vidas en España. Cuesta imaginar el escenario tan dramático que habría vivido este país si la gestión de una pandemia global hubiera estado en manos de una coalición entre el Partido Popular y Vox. El nivel de manipulación alcanzó su punto más bajo al utilizar una tragedia ferroviaria para desgastar al gobierno. Vox, con la complicidad de destacados portavoces del Partido Popular en plataformas como Telegram y Twitter, se dedicó a difundir una serie de falsedades absolutas sin ningún respeto por el dolor de las víctimas y de sus familias. El primer bulo que lanzaron afirmaba que los fondos públicos de los españoles se estaban desviando para financiar las redes de ferrocarril de países como Marruecos, Egipto o Uzbekistán, una invención total, diseñada con el único propósito de indignar a la ciudadanía. También aseguraron que la Comisión Europea había lanzado una alerta advirtiendo de que la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla estaba completamente obsoleta, y que nos habían ofrecido más de 100 millones de euros para subsanar lo que supuestamente se habían rechazado. La realidad es la opuesta. Fue el propio Ejecutivo español el que solicitó formalmente los fondos FEDER para acometer la modernización y actualización de esa vía. Asimismo, afirmaron que existían fallos previos en la infraestructura del accidente que habían sido ignorados por las autoridades, lo cual es enteramente falso. Llegaron a sostener que más de la mitad de los trenes encargados de la inspección ferroviaria en España estaban fuera de servicio. Los datos oficiales demuestran que las 4 unidades existentes, tanto los vehículos auscultadores como el modelo Talgo 106, se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, tal y como consta detalladamente en las actas de las comparecencias parlamentarias. Pese a que la realidad se expone con total claridad en el Senado y en el Congreso, estas formaciones solicitan explicaciones, pero luego jamás rectifican los bulos que propagan. El culmen de la manipulación en torno a la tragedia ferroviaria llegó cuando se afirmó públicamente que la entidad pública ADIF había tardado más de 2 horas en enterarse del accidente y que debido a ese supuesto retraso se habían perdido vidas humanas. Semejante acusación se lanzó en un momento de máxima incertidumbre y fragilidad social, cuando los familiares de las víctimas lo único que necesitaban era información veraz y contrastada. La realidad es que las alertas y las primeras reacciones se coordinaron en cuestión de escasos minutos. Lo verdaderamente preocupante de este patrón de conducta es ver cómo el Partido Popular replica palabra por palabra la estrategia de la ultraderecha. Figuras relevantes de esa formación difundieron las mismas falsedades en las redes sociales durante las horas más críticas de la emergencia, actuando más como difusores de teorías conspirativas que como representantes institucionales. Detrás de esa fachada de pulcritud y de discursos que pretenden defender el bolsillo de la clase trabajadora se esconde una realidad muy distinta. Históricamente, los movimientos populistas de extrema derecha emplean exactamente el mismo guión. Se presentan como los salvadores del ciudadano medio frente a las élites, pero terminan utilizando la estructura pública y los recursos para el beneficio propio. El escándalo financiero que rodea a la formación es evidente. Mientras se evita dar explicaciones transparentes sobre las retribuciones económicas del líder del partido, los datos revelan que su asesor de confianza percibe una remuneración de 26.700 euros al mes. Si una figura de apoyo recibe esa cuantía económica procedente de fondos del partido, la pregunta sobre los ingresos reales de la cúpula directiva se vuelve inevitable. Pero el saqueo no es únicamente económico, también es moral. Se ha destapado cómo las organizaciones satélites y la rama juvenil de la formación utilizaron la ola de solidaridad ciudadana durante la catástrofe provocada por la Dana en Valencia para instrumentalizar el dolor ajeno y canalizar recursos de manera opaca. Mientras acusaban a las instituciones públicas y desacreditaban la labor de organizaciones humanitarias históricas como Cruz Roja o Cáritas, bajo el lema de «Solo el pueblo salva al pueblo», la realidad interna de la formación era calificada por sus propios exdirigentes como un absoluto descontrol organizativo. Esta misma red juvenil es la que se ha utilizado de forma sistemática para coordinar acciones de acoso y protestas violentas junto a colectivos de extrema derecha.
Ante este panorama, resulta vergonzoso ver al líder de la oposición formal utilizar la crispación y los momentos de tensión social para desgastar la figura del presidente del gobierno en lugar de mantener una postura de Estado. Existen sectores políticos que defienden la idea de que la acción del Ejecutivo es la causante del auge de estos movimientos extremistas. Sin embargo, la responsabilidad real del crecimiento de la ultraderecha no recae en quienes aplican políticas públicas y leyes para frenar el retroceso de derechos, sino en aquellos que, desde el conservadurismo tradicional, deciden abrirles las puertas de las instituciones y normalizar sus discursos con tal de alcanzar el poder. La trayectoria de pactos en los distintos niveles de la administración demuestra que el verdadero problema para los sectores conservadores nunca ha sido compartir las tareas de gobierno con la extrema derecha, sino la alternancia democrática y la gestión de proyectos políticos progresistas. La disyuntiva política actual no se reduce a una simple aritmética de alianzas en el Parlamento, sino a una elección fundamental sobre el modelo de país. O se legisla en favor de las necesidades de la mayoría social, o se gobierna para proteger los intereses y privilegios de las élites económicas.